Norval Chelú y junto a mi compañero Diego Aranda. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Que ambos somos estudiantes de Ingeniería en Telecomunicaciones. Vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto de fin de carrera que se llama Diseño del modelo de ingeniería del subsistema de transmisión y recepción del MOCHI 1. Esta presentación está dividida en estos 5 ejes principales. Vamos a comenzar con la introducción, luego con la parte de objetivos, luego con la parte de desarrollo del proyecto, donde vamos a explicar las distintas tareas realizadas para cumplir con el objetivo del proyecto, luego la parte de resultados y por último, conclusiones. Debido al avance de la tecnología en pequeños satélites y su proyección a nivel mundial, fue de interés del Instituto Colón generar una línea de desarrollo, investigación, formación de recursos humanos y cooperación con institutos nacionales e internacionales que estén trabajando en la temática de pequeños satélites. Entonces, para ello propuso el diseño y fabricación de un dispositivo óptico, más precisamente una cámara infrarroja, para ser instalado en un satélite de órbita LEO. Este dispositivo óptico, esta cámara infrarroja, se llama MOCHI. MOCHI es la sigla de Modular Optical Cooperative Wireless Instrument, que traducido al español sería instrumento modular óptico, cooperativo e inofensivo. Inofensivo hace referencia a que el MOCHI va a ser diseñado de tal manera que en caso de producirse una falla en él, no afectaría al satélite que lo estaría transportando. Por otro lado, podemos observar los distintos módulos o subsistemas que conforman el dispositivo MOCHI. Ellos son el módulo de control térmico, el módulo de potencia, el módulo computacional, el módulo de transmisión y recepción, el módulo óptico y el módulo de memoria. El objetivo del proyecto es entonces diseñar el modelo de ingeniería del subsistema de transmisión y recepción de un pequeño satélite, pero que en este caso se va a aplicar al dispositivo MOCHI. Es decir, hay que determinar el conjunto de hardware y de software que nos permita desde la estación terrena de UNSAM enviar un telecomando al dispositivo MOCHI y que el MOCHI nos responda transmitiéndonos una imagen. Por otro lado, otro de los objetivos fue determinar el instrumental a implementar en las pruebas de laboratorio. El proyecto está dividido en estas 5 etapas, que comenzamos con la parte de gestión del proyecto, que es la parte donde hicimos la gestión de riesgos, gestión de costos, etc. Luego pasamos a la parte de ingeniería, que es la parte donde determinamos los requerimientos del proyecto. Luego pasamos a la parte de desarrollo de hardware y software, que es la parte donde se realizaron las tareas para cumplir con el objetivo del proyecto. Luego pasamos a la parte de desarrollo experimental, que es donde se hicieron las pruebas de laboratorio para validar los resultados obtenidos. Y por último tenemos la parte de generación de documentos, que consistió en redactar documentos por cada tarea terminada y luego con esos documentos confeccionar el informe final. Si bien el acta constitutiva del proyecto se realizó en diciembre de 2019, comenzamos a dedicarle tiempo al proyecto en el desarrollo en julio de 2020. Entonces, con la parte de desarrollo y más la parte de realización del informe y más el acta constitutiva del proyecto, nos llevó el proyecto a realizarlo en 2 años y medio. Como les había mencionado anteriormente, tenemos distintos módulos que conforman el dispositivo MOCHI, siendo el componente principal del módulo computacional la Raspberry Pi 3D+, y se comunica el módulo computacional con los otros subsistemas usando su GPIO, pero en el caso particular del subsistema de comunicación, como el transceiver que elegimos, y ahora vamos a hablar de cuál es, usa el protocolo SPI para comunicarse, usamos dichos pines SPI de la Raspberry Pi 3D+. Una herramienta muy importante en todo sistema de comunicación es el conocido como Link Budget, o también conocido como presupuesto de enlace.
Básicamente es una herramienta matemática que te permite, en función de un conjunto de parámetros, determinar la potencia necesaria para que se produzca la comunicación, en nuestro caso, entre la estación terrena de la UNSAM y el dispositivo MOCHI. Entonces, algunos de esos parámetros usados fueron la potencia de transmisión de la estación terrena, que fue igual a 50 watts. Usamos también su sensibilidad, que es igual a menos 116 dBm. También tuvimos en cuenta la distancia máxima entre la estación terrena y el MOCHI, que sería la distancia en la cual va apareciendo el satélite que lo transporta en el horizonte. Esa distancia fue igual a 2.260 kilómetros. Eso nos generó una pérdida de espacio libre de 152 dB. Teniendo en cuenta estos parámetros principales y otros, obtuvimos que la potencia de transmisión necesaria en el MOCHI para que se produzca la comunicación debía ser igual a 100 miliwatts, es decir, 20 dBm. Y su sensibilidad debía ser igual a menos 101 dBm. Otra cuestión importante a aclarar es que la distancia orbital que se consideró inicialmente fue la de 575 kilómetros, porque supusimos inicialmente que el MOCHI iba a ser instalado en los satélites VISAT, porque la estación terrena UNSAM permite operar satélites VISAT. Y por otro lado, se consideró un tiempo de pasada de 10 minutos. Una vez que determinamos estos dos parámetros principales, que es la potencia de transmisión y sensibilidad, se pasó a considerar un conjunto de transceivers que cumplieran con estos requerimientos. Inicialmente consideramos los transceivers de tipo chip, que si bien cumplían con nuestros requerimientos, eran de bajo costo y de fácil adquisición, debía diseñarse su circuito impreso y había que soldársele componentes adicionales. Por este motivo, descartamos este tipo de chip. Luego consideramos el transceiver BK77 y el NanoCom AX100. El BK77 es el que se usa en algunos de los satélites VISAT, pero la particularidad de estos transceivers es que tenían un costo relativamente muy alto, siendo el costo del NanoCom $13.000. Por este motivo fueron descartados estos tipos de transceivers. Entonces, al final se tomó la decisión de usar el transceiver RFM69HW, porque no solamente que cumplía nuestros requerimientos de potencia y sensibilidad, sino que también era de bajo costo, fácil adquisición y de fácil implementación, como se observó en otros proyectos de comunicación satelital similares al nuestro. Otra etapa importante fue el diseño de la antena. Para ello lo que se hizo fue comparar distintos tipos de antenas, como por ejemplo la antena tipo PAD, las antenas dipolo, las antenas helicoidal y las antenas de dos dipolos cruzados. Pero al final optamos por implementar las de dos dipolos cruzados debido a que tenían una polarización circular, que es la que necesitábamos, y ahora vamos a pasar a explicar eso, y también porque eran de fácil diseño. Pero antes de fabricar, lo que se hizo fue simular su patrón de radiación con el software FETO. Se observó que la ganancia máxima de la antena de dos dipolos cruzados fue de 2,5 dBm. Una vez que se simuló el patrón de radiación y se tomó la decisión de implementar este tipo de antena, lo que debió hacerse fue generar un desfasaje entre cada uno de los dos dipolos que conforman la antena dos dipolos cruzados, un desfasaje de 90 grados. Para eso lo que se hizo fue conectarles un cable coaxial de 75 ohms con una longitud de un cuarto de longitud de onda. Luego vamos a ver cuánto es la longitud de onda. Y con esto se generó una polarización circular. Y dependiendo de cómo se lo conectara, polarización circular derecha o izquierda. Es importante recalcar que la polarización circular tiene que ser la misma en la antena transmisora y receptora, porque si no se pueden producir pérdidas de hasta 40 dB. En esta etapa del proyecto, que fue la del diseño de la antena, y en las demás etapas, se usó el concepto KISS, que significa Keep It Simple and Short, que básicamente dice que la clave del diseño es la simplicidad. Entonces, para diseñar cada monopolo de las antenas de los dos dipolos cruzados, se usó un elemento tan convencional y de fácil adquisición como es una cinta métrica. Cada monopolo tenía que tener una longitud de un cuarto de longitud de onda,
esa longitud de onda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia de trabajo, que era igual a 403 MHz. Teóricamente obtuvimos que esa longitud tenía que ser 17 centímetros, pero cuando se midió con el nano BMA el SWR, se obtuvo un valor mucho mayor que 1. El SWR lo que hace es un parámetro que relaciona la potencia emitida por el transceiver y la potencia reflejada. En el caso ideal de que la potencia reflejada sea nula, es decir, toda la potencia se transmite, el SWR es igual a 1. Se observó que era mayor que 1, entonces se procedió a acortar la cinta métrica y se obtuvo que para una longitud de 12 centímetros, el SWR era igual a 1,08, un valor muy aceptable. ¿Por favor? Sí. Luego, la medición del SWR que les comenté recién, que dio 1,08, fue para un dipolo. Pero luego debió realizarse el conjunto de los dos dipolos cruzados para generar la polarización circular. Como se puede observar en el slide, se obtuvo para polarización circular derecha un SWR igual a 1,4 y para polarización circular izquierda un valor de 1,7. En ambos casos, el valor de SWR es aceptable porque, como se puede observar, el valor de eficiencia en el peor de los casos es del 93,3%. Bueno, muy bien. Continuamos con la construcción del prototipo. Vamos a ver la interfaz mecánica y eléctrica. Como se puede ver acá, se está produciendo el montaje de nuestro transceiver en una placa experimental con el conector para conectarlo a la Raspberry Pi con interfaces GPIO. Aquí lo que vemos es el cableado SPI a través de los GPIO de la Raspberry. Está siendo manejado por un bus a 4 MHz. Es importante destacar que la interfaz SPI lo que hace es configurar los registros internos de nuestro transceiver y permite ejecutar distintas funciones específicas. Aquí lo que vemos es la instalación y el cableado del SPI en el transceiver, el conexionado de la alimentación. Adicionalmente, lo que tenemos acá es una placa de bronce que hace las veces de jaula de Faraday para evitar la interferencia electromagnética propia del transceiver y de la Raspberry Pi. Con respecto a la selección de software o interfaz lógica, se implementó finalmente C++ con CodeBlock CIDE. Esto lo que permite es acceder al driver SPI a través de los GPIO y acceder al transceiver a los registros internos. De esta manera se pudo configurar el modo continuo, manejar el tiempo de bit, setear la frecuencia, la potencia de transmisión y en la parte de detección lograr las lecturas de nivel de señal. Inicialmente, cuando comenzamos el proyecto, comenzamos a programar en Python, en un lenguaje totalmente natural. Cuando empezamos con los primeros protocolos o modos digitales para transmitir texto, tuvimos muchísimos inconvenientes, debido a que este tipo de lenguaje de programación consume muchos ciclos de clock propio de la Raspberry Pi, y cualquier circunstancia o cualquier instrucción del sistema operativo deteriorara el tiempo de bit generado en el transceiver, por lo cual quedó totalmente descartado y se tuvo que reprogramar todo el código en C++. Aquí lo que vemos es el envío de texto por RTTI. RTTI es un modo digital en donde lo estamos transfiriendo y generando desde nuestro dispositivo, desde el transceiver se transmite hasta el transceiver receptor, en este caso es un SDR, donde tiene conectado una computadora con el software de FLX. Es importante destacar que el modo de operación donde se transfieren los datos son a través de este sistema. Aquí lo que vemos es el protocolo, es consistente de dos frecuencias, una a 433 MHz y otra a 433.850, con una separación
de 850 Hz. La primera frecuencia representa el símbolo lógico 0 y la otra el 1. La trama en realidad está compuesta por 8 bits de datos, 2 bits de stop y 0 de start. Esa es una configuración específica que utilizamos nosotros en comparación con otros sistemas que se utilizan habitualmente. La transferencia de datos se hace a 100 baudios con un tiempo de bit de 10 milisegundos. Aquí lo que se puede ver es el mensaje recibido en la estación terrena. Este es el software de FLDigi decodificando la trama RTTI, recibiendo el texto transmitido por nuestro dispositivo. A continuación, lo que vemos acá es la transferencia de imagen. Es importante destacar que los datos de la imagen corresponden al instrumento óptico, que es una cámara infrarroja. Esos datos son empaquetados en SSDB y son transferidos a través de RTTI hacia la estación terrena. En la estación terrena, con el software antes mencionado, se desempaquetan los datos y se conforman la imagen. Aquí lo que se puede ver es el cuadro de diálogo donde se ve la información que se está transmitiendo y esta es la reconstitución de los paquetes y recibida la imagen. Bueno, continuamos con el envío de telecomandos. Esto se realiza con código Morse, también es un modo digital. Se hace de esta manera. Desde la estación terrena se transmiten tramas Morse, que simplemente es texto. Existen distintos comandos específicos para cada uno de los subsistemas. La trama se transmite de la estación terrena hacia nuestro dispositivo. El dispositivo hace la detección de ese texto, una codificación, y ejecuta dicho comando, esa función específica. Inmediatamente lo que hace es transmite una CK al operador indicando lo que está siendo ejecutado y le da instrucciones de respuesta. También es importante destacar que los telecomandos se manejan en modo half duplex, es decir, es la misma frecuencia donde se transmite la estación terrena y el dispositivo Mochip transmite hacia la estación terrena. Se hacen en tiempos distintos. Bueno, acá lo que presentamos es el código Morse, es una modulación del tipo OOK, prendido o apagado. El tiempo de bit es de 12 milisegundos, se transmiten a 100 palabras por minuto. Un punto representa un time slot, o sea, 12 milisegundos o tiempo de bit. El espacio entre el punto y la raya corresponde también a un time slot. La raya representan 3 puntos. La sucesión de puntos y rayas corresponden a la codificación del alfabeto Morse. La separación entre caracteres corresponde a 3 time slots. La separación entre palabras corresponden de 5 a 7 time slots. Es importante destacar que, digamos, en el proceso de programación, con las bibliotecas de código Morse lo que hacen es relevar el código y mapear los caracteres en el momento que no se transmite. No se hace en el momento que se está transmitiendo, porque en el momento que se está transmitiendo se está conformando el tiempo de bit. Y eso es muy importante. Bueno, acá lo que podemos observar es una transmisión en rojo desde la estación terrena y el ACK transmitido hacia el operador. Bueno, vamos ahora un poco al modelo de operación. Tenemos en primera instancia la transmisión mediante el protocolo de RTTI encapsulando datos en SSDB para la recepción de la imagen. Por otro lado, para poder operar el dispositivo, y esto es muy importante, se necesita una estación de radioaficionado con operación digital en UHF, bajo los estándares de la IARI, que es la International Amateur Radio Union. La estación terrena USAN cumple con estas características y nos basamos en ello. Bueno, aquí lo que presentamos es la interfaz de telecomandos. Por un lado, lo que tenemos es la transmisión de la imagen en modo broadcasting, se están transmitiendo la imagen.
Y por otro lado, el modo de telecomandos, en donde hay una interacción entre el operador que está sentado en la estación terrena, transmitiéndole comandos, recibiendo la respuesta y haciendo distintas funciones. Bueno, uno de los mayores desafíos fue desarrollar el proyecto en plena pandemia. Estaba todo cerrado, colapsado y demás. Para lo cual, lo que se hizo, se montó un laboratorio ad-hoc adquiriendo instrumental y materiales por cuenta propia. Se adquirió un SDR Hacker RF1, un Nano VNA, se adquirió un equipo de radioaficionado, un FT991, para hacer las veces de estación terrena, se montó el equipamiento de la antena en el balcón. Adicionalmente, se utilizó una computadora adicional conectada al SDR para poder validar los protocolos, los modos digitales, las frecuencias tanto de nuestro dispositivo como del transceiver de la estación terrena. Adicionalmente, para manejar los tiempos de bit y la determinación de los datos dentro de nuestro transceiver, el RFM69, se utilizó un osciloscopio que ya se había adquirido previamente. Bueno, es importante destacar que por motivo de la pandemia no se pudieron realizar las mediciones en ambientes controlados en radiofrecuencia, o sea, no tuvimos acceso a cámaras anecoicas y demás. Las pruebas de laboratorio se realizaron al finalizar el proyecto en los laboratorios de la UNSAD y en la Universidad del Ejército. Bueno, aquí lo que vamos a ver es una prueba dinámica con el software. En realidad es una prueba general de todo el sistema. ¿Cuál es el objetivo? De determinar en qué momento el Mochi deja de detectar una trama y cuál es su nivel de potencia que puede discriminar. Entonces, acá lo que tenemos es un modelo típico como de Green Valley. Tenemos la estación terrena, una simulación de pérdida por espacio libre, que lo vamos a ver a continuación, que es el concreto del edificio, atenuadores y nuestros dispositivos ubicados en distintos lugares. La idea es poder simular la distancia máxima, que nos va normal en otro momento, cuando aparece el dispositivo en el satélite en el horizonte, nosotros desde la estación terrena nos apuntamos y estamos recibiendo el informe. Aquí lo que se puede ver es el montaje. En el piso octavo está la estación terrena con la antena, el equipo de radio conectado a una computadora, ¿sí? Aquí lo que tenemos es el Mochi dispuesto en el hall del edificio con su power band de alimentación. Y adicionalmente tenemos una computadora después del edificio conectado a internet que tiene acceso remoto tanto a la estación terrena como al Mochi, de forma tal de poder transmitir los telecomandos para que sean verificados los niveles de señal en el Mochi. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Acá lo que vemos es la primera medición que se hizo en forma efectiva fue a menos 81 dBm, una detección exitosa, a menos 86 detección con errores y a menos 96 no se produjo la detección. Bueno, continúo un poco yo ahora. Luego de que se hicieron estas pruebas en la estación terrena ad-hoc, se procedió a hacer pruebas también en la estación terrena de la UNSAM. Pero previamente lo que se debió hacer fue configurar una biblioteca que se llama Handlib, porque esta biblioteca nos permitía controlar la radio de la estación terrena con la computadora a través del software DLF-LDIGI. En el slide lo que se puede observar es eso, es que la frecuencia de la radio puede controlarse con la computadora y también pueden controlarse otras características, como por ejemplo el modo de transmisión, si se quiere transmitir los telecomandos en CWB, RTTI, etc. Entonces, la prueba realizada aquí en el campus UNSAM fue transmitir un telecomando en CWB y recibir dicho telecomando con un sistema receptor formado por un SDR que también estuvo ubicado aquí en el campus. Otra de las pruebas realizadas también fueron para caracterizar el transceiver obtenido, es decir, medir su potencia de transmisión y su sensibilidad
Como recién mencionó Diego, estas pruebas se hicieron en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería del Ejército y en los laboratorios de la UNSAM. Se midió con un sensor de espectro que la potencia de transmisión del transceiver era igual a 1492 dB y su sensibilidad se midió que fue igual a menos 60 dB. Bueno, continuamos con la interfaz de telecomandos. La interfaz de telecomandos es la compilación general de todos los códigos. Existe un comando por cada uno de los subsistemas específicos. Voy a nombrar algunos comandos importantes, como ser la toma de la fotografía de la cámara a través de la cámara infrarroja en instrumento óptico, enviar la fotografía hacia la estación terrena, enviar la telemetría, ir al modo de configuración, resetear el transceiver y apagar el sistema. La interfaz de telecomandos está basada en el operador que está sentado en estación terrena manejando el software de FLIGI, enviando comandos desde la consola y esperando la recepción, transferencia de imagen y demás. Existe un video en YouTube en donde está el detalle de cada comando, dura 30 minutos, este es el link. Después al final, si quieren, lo podemos ver. A continuación, vamos a hacer una maqueta de lo que es la interfaz de telecomandos. El Mochi se enciende, lo que hace, transmite una trama a la estación terrena, indica que su estatus es OK, que está listo, inmediatamente que está escuchando mensajes de la estación terrena. Una vez hecho esto, el operador lo que hace, transmite una trama hacia el Mochi, indicando CQ, 17M, mientras lo está llamando. El Mochi, y esto sí es muy importante, lo que hace es sintonizar la frecuencia de la estación terrena, separa el ruido de la señal, determina cuál es el nivel máximo de señal, fija la frecuencia, interpreta la trama, envía parte de la trama y dice algo muy importante que es Mochi ready for command. Está listo para recibir comando. En este caso en particular, el operador lo que hace, transmite el comando CMD03, el Mochi inmediatamente ejecuta el comando, lo interpreta e indica que va a enviar la fotografía 01. Luego da instrucciones claras al operador que tiene que cambiarla al modo RTTI. Recuerden que el modo RTTI es para la transferencia de datos. El operador lo que hace, selecciona el modo RTTI. Esto sucede, da un periodo de advertencia de 3 intentos para poderlo sintonizar. Una vez que lo sintoniza, recibe el mensaje que se están enviando datos en RTTI y le da indicaciones al operador que tiene que abrir este cuadro de diálogo que se llama SSDBRX para recibir los paquetes en SSDB y que el software pueda reconstituir la imagen. Es importante también indicar que en el caso hipotético que algunos de los paquetes SSDB se pierdan, esto se puede recuperar en otra pasada. ¿Por qué? Porque al no cerrar este cuadro de diálogo, esta operación con telecomandos puede ser repetida. Una vez que se culmina la transmisión de todos los paquetes de imagen, se conforma la imagen y la misma interfaz de telecomandos cambia al modo de operación CW para recibir comandos nuevamente en código Morse. Bueno, pasamos a las conclusiones. Durante la pandemia se surgieron dificultades con recursos propios montando un laboratorio ad hoc. Se corrigieron problemas graves de tiempo de bit, problemas de protocolo, de recepción, reprogramación de códigos en distintos lenguajes de programación, manejo de la interfaz SPI también. Con respecto a nuestro transceiver, los resultados de las mediciones no fueron esperadas en contraste con las hojas de datos del fabricante. Las mediciones se realizaron al finalizar el proyecto y no ni bien adquirido el producto, no pudiendo repetir las pruebas y solucionar este desvío. Una de las partes más importantes fue cuando trabajamos con RTTI, este modo
digital que queríamos recibir datos de la estación terrena, no pudimos detectar la señal. Separamos el ruido, hicimos muchas alternativas, hicimos un filtro de Kalman, no resultó. La solución fue implementar el código Morse. A partir de ese momento fue un hito importante porque nuestro dispositivo podía recibir y ejecutar comandos. Bueno, y para concluir, en primera instancia se simuló la antena con el software FECO, se construyó la misma en un ambiente hogareño, se midió el SWR con el dispositivo NanoMA, se integró el transceiver al sistema computacional a bajo nivel a través de la interfaz CPI, se generó el sistema de comunicaciones a través de la interfaz de telecomandos que permite controlar el dispositivo con telecomandos, manejar el instrumento óptico, transferir la imagen desde el dispositivo Mochi hacia la estación terrena. Temas a mejorar, muchísimos, pero bueno, eso lo dejamos para la segunda etapa del Mochi 2. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Señores jurados, ¿preguntas? Sí. En lo que respecta a los parámetros de la antena en sí, ¿qué es lo que hubiera hecho falta hacer en los números? Y medir exactamente la ganancia de la antena, si correspondía los 2,5 dBi en un ambiente controlado, medir el globo de la grabación principal, si coincidía con lo calculado, lo que hicimos. A ver, otra cosa ahora en este momento no se me ocurre. Sí, bueno, eso lo nombramos en la tesis. No, nosotros no llegamos a hacer la simulación, o sea, la antena la presentamos y la medimos y demás en forma aislada, sin la interacción con el satélite. No estaba definido la plataforma satelital, ni tampoco exactamente la construcción propia del Mochi, cómo iba a ser. No llegamos a simular. Entonces, todo eso se hizo, digamos, en forma acotada y con las herramientas que disponíamos, ¿sí? Bueno, nada más. La causa falla la clasificación del módulo. No, lo que atribuimos es que fue un componente de bajo costo y, digamos, no tuvimos la oportunidad de agarrar otro equipo, volverlo a probar, hacer las mismas pruebas. Es como que uno compra un dispositivo y el dispositivo adquirido falló. O sea, pero no. Sí, lo que se hizo tuvo un estudio, una comparación, inclusive la sensibilidad propia del transceiver es muy superior a la calculada. Por eso nosotros en un momento, cuando hicimos la prueba en el edificio, arrojaba valores como que faltaba sensibilidad. Entonces levantamos la mano, hablamos con el ingeniero y dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, y ahí nos dijo, no, vamos a medir, bueno, pero en el medio no se podía salir a la calle, había todo un tema para resolver por el tema de la pandemia. Bueno, creo que, por lo que pude apreciar, trabajaron bastante con la manera de, digamos, solucionar problemas, vieron la cuestión de protocolo, la selección, todo relacionado con el proyecto. El prototipo lo armaron, pero entiendo que el espacio es un lugar que es bastante inhóspito, agresivo, y hay dos aspectos que me parecen muy importantes analizar en este tipo de dispositivos, que es
Por un lado, la cuestión térmica, y por otro lado, la parte de vibraciones. ¿Hicieron algo con respecto a eso? No, una cámara térmica, una mesa antivibratoria para ver. En primera instancia se había como evaluado la posibilidad de hacer todo este tipo de pruebas y después se comenzó a descartar porque por el tema de la pandemia no se podía avanzar. Y aparte, digamos, el proyecto nosotros avanzábamos en la medida que nuestro sistema de comunicación y el resto de los sistemas también eran como que tenían su demora. No sé, o sea, si bien para la fase, para el modelo de vuelo, habría que hacerlo, para en esta etapa en particular no se consideró dentro del alcance. ¿Sí? Pero sí, hay temas, por ejemplo, nosotros nos reuníamos con todo el equipo los miércoles y jueves, después cambió, estábamos casi 2 horas, o sea, el equipo de comunicación, el sistema de comunicaciones y el resto de los subsistemas. Y cada uno exponía y demás. Y ahí se tocaron todo este tipo de temas. Por ejemplo, el tema de que la Raspberry habría que hacer un tratamiento especial para el desgraciado, cómo hacer con el tema de la antena, el tema del despliegue también, el tema de la alimentación. Bueno, pero en definitiva, hecho probado a través de alguna prueba, ir a un laboratorio y demás, no se llegó, sí se tenía pensado y estructurado, y en el caso que el Mochi 2 avance, sí hay que hacerlo, hay que hacer las mediciones de vibración, de temperatura, estrés térmico y demás. Nosotros en un momento se notó que pusimos un disipador y hay momentos en que sí hace falta la disipación. Y bueno, hay que contemplar ese tipo de pruebas, a ver, se corre en frecuencia, no se corre, qué es lo que pasa. Eso es para la segunda etapa, son las partes que quedaron para la segunda etapa. No tenés definido el vehículo. Claro, exacto, bueno. El vehículo definido está. La antena, inclusive nosotros queremos poner una antena Tungstad, pero no se podía porque ocupaba mucho, ¿no? O sea, eso cómo lo montás en una plataforma satelital que no sabes cómo, es imposible. ¿Cómo emulás la interferencia radioeléctrica no sabiendo? No, entonces, bueno, nada. En realidad, digamos, nosotros nos centramos en que cumplir con el objetivo de poder transmitir la imagen, o sea, integrar el transceiver, el sistema computacional, poder transmitir la imagen y adicionalmente poner un plus en desarrollar la antena. No fue el foco el desarrollo de la antena. El objetivo nuestro, que nosotros nos pidieron, hay una Raspberry, tiene una cámara infrarroja, hay que sacar los datos de la cámara infrarroja y hay que transmitirla a nuestra estación terrena. Chicos, fue así. Eso fue el objetivo. Y bueno, nada, estamos acostados con lo que podemos hacer con el motivo de la pandemia, la universidad y demás. Cuando terminaron, o sea, lo calcularon, dijeron que tenían 2.286 kilómetros, pero como el elemento que utilizaron no daba la potencia que necesitaban, pudieron recalcular a cuál sería la distancia. No, sí, lo pusimos en la tesis, hicimos el detalle y con 60, no, era una cosa, una locura, eran como 64 kilómetros, con 60, menos 60 dBm de sensibilidad, eran como que no funciona. Sí, con el cálculo que habíamos hecho nosotros, más o menos, podría decir que el ángulo estaba, no sé, en 8 minutos permitía poderlo transferir. No, era como, no tenía sentido. Inclusive para que pueda recibir ese nivel de potencia había que transmitir desde la estación terrena con algo terrible, megawatts, así que no se puede.
Pero bueno, ese ejercicio sí lo hicimos. Bueno, si quieren, porque me lo pidió el ingeniero, les muestro en vivo. Acá este video está hablado, pero lo voy a ir indicando. Acá se está transfiriendo el comando CMD03. Está diciendo que tiene que cambiar al modo RTTI. La recepción y se recibe. Claro, exacto. ¿Qué fue el modelo de la imagen? ¿Cómo el modelo? De la imagen que hay. Ah, no, Camila Mucama, sí, que la saludé a... Que estudiaba acá ingeniería aeroespacial, ¿no? Pero que se fue a Córdoba. Ahora no sé si... Acá se ven las dos portadoras y ahí se van transfiriendo los paquetes de imagen. Después acá estoy mostrando otros comandos, como por ejemplo el reseteo del transceiver, tomar la fotografía. Ahí está. Ahí terminó de transferir la imagen, los paquetes de imagen, y lo que hace es cambiar al modo CW, o sea, una sola portadora. Ahí está, CW, modo OK. ¿Cuánto tiempo tardan en hacerlo? ¿Qué cosa? Todo el que vos mandaste y si uno se apura y engancha todo rápido, dentro de los 10 minutos se puede. Sí. Sí. Dejo pasadas por día, ¿no? Sí. Sí, lo que tiene, por eso los chicos de espacial nos dijeron, che, Diego, de cualquier lugar del mundo, tienen que hacer que se tome la fotografía en algún momento. Entonces eso también está presente. ¿Consideraron el Doppler en el enlace? Lo consideran la estación terrena. Eso por lo menos lo que estuvimos averiguando, que en la estación terrena con el software de FLDigi, sí, pero del lado del sistema de transmisión del satélite no. Bueno, nada, es nuestro proyecto. Yo la verdad aprendí un montón. Aprendí muchísimo más en este proyecto que en todas las materias. Se lo digo bien, perdón, se lo digo bien porque tuvimos el típico, no sé si está bien o está mal. Típico, lo tenemos que atar con alambre, tenemos que hacer que ande, y hicimos que ande. O sea, y bueno, también en mi casa hay un problema de interferencia radioeléctrica terrible. Y bueno, nada, mi mujer, tuve que poner tomas a tierra, un montón de cosas. Me quieren matar. En un momento tenía un cable. Le terminó gustando a la esposa toda la decoración con cobre. Claro. Las paredes con cobre. Bueno, ahí está. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muy bien. Gracias. Entonces, ahora les pedimos por favor si pueden. Siendo las 12 horas del día 11 de noviembre de 2022 en la Universidad de San Martín, se reunió el Tribunal Examinador formado por el Magister Rodolfo Salvatore, el Magister Norberto Damas Di Giovanni, el ingeniero Francisco Tropeano, con el fin de evaluar la presentación y defensa del proyecto final integrador
de los señores Norval Chenu y Diego Aranda, cuyo título es Diseño del modelo de ingeniería del subsistema de transmisión y recepción del Mochi 1. Los señores Chenu y Aranda hacen la presentación de su trabajo, tras lo cual lo defienden respondiendo a las preguntas y cuestiones que presenta el tribunal examinador. Este último, tras reunirse en forma privada para deliberar, concluye por unanimidad dar por aprobado el proyecto final integrador con una calificación de 9. Encargar al ingeniero Marcelo Romeo que firme las actas de en las que se asienta formalmente esta decisión, destacar la apropiada presentación visual. Deseamos valorar la adecuación del proyecto a la situación generada por la pandemia, tanto en la obtención de componentes y partes como en la organización de los ensayos de validación. Sin más, tras la lectura de este acta, se da por terminada esta actividad, siendo las 13 ediciones. Felicitaciones, colegas. Felicitaciones. Muy buen trabajo. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Buen trabajo. Bienvenido al maravilloso mundo de los ingenieros. Ahora van a ver, no le van a pedir más la sube para subir al colectivo. Toma Hay que sacarse la foto. La familia que aguanta ese tipo de cosas. La foto oficial. Bien, perfecto. Gracias. Quiero que se pasa, ¿verdad? Que puede para cada uno, que se empate.